Bueno, vamos a resolver el ejercicio 6.21 en que nos dice del álgebra de estática de Beer. En la armadura para el techo de estudios se muestra en la figura, determina la fuerza de cada uno de los elementos localizados a la izquierda de la línea FGH. Además, establezca si los elementos están en tensión o compresión. Como primer paso vamos a hacer un estudio de las reacciones en X y Y. ¿Qué fuerzas nos encontramos? Como primero en el punto A tenemos dos reacciones, en el eje Y y en el eje X. En el punto L tenemos una reacción que sería en el eje Y. Reacción RL en Y otra reacción en A. Listo, aquí vamos a hacer la sumatoria de momentos en estos dos puntos. Sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0. Tenemos una distancia de RLY por nuestra distancia. Sería de RLY por 6 más 6 más 6 más 9 más 9, que sería de 36 pies, menos el menos 200, la fuerza de 200 que está en sentido horario, 200 libras por nuestra distancia, que también sería 36 pies. Vamos a tener una reacción de menos 400 libras por nuestra distancia, que sería de 330 libras. Menos 400 libras por nuestra distancia sería de 24. 6 más 6 más 6 más 6 y más 6 de aquí. 200, 400 y 406 hasta aquí. 6 más 6 más 6 más 6 sería de 24 pies. Menos 400 libras por 18 pies. Y menos 400 libras por 12 pies. Y menos 400 libras por 6 pies. Por 6 pies. Esto va a ser igual a 0. Listo. De aquí vamos a encontrar, ya tenemos todos los. Vamos a encontrar la acción en RLY. Tenemos RLY por 36 pies va a ser igual a 200 libras por 36 FT menos 400 libras por 30 30 más 24. Ah, no, a ver, 24 y a ver, 30 más 24 más 18 más 12 y más 6 y es igual a 0. RLY va a ser igual a 4200 libras pies 4000 sobre 36 pies sería de 30 400 más 30 30 más 24 más 18 más 12 tenemos el valor de 4300 24200.
sobre 36. Esta nos va a dar un valor de 300 sobre 36, 1200. Expresión RLY va a ser igual a 1200 libras. Una sumatoria de fuerzas en eje Y va a ser igual a todas las fuerzas que tenemos en el eje Y se van a sumar, entonces sería tener R a Y positivo más R L Y sería menos 200 por 2, porque tenemos dos fuerzas de 200 libras. Tenemos también menos 400 por 5 libras, por 5 libras. Esto va a ser igual a 0, 5 porque tenemos solo 5 fuerzas de 400. Reemplazamos datos en RAY, va a ser igual a inversión en Y que encontramos, sería menos 1200. Está mal, aquí es más 400. Tendríamos pasar otro lado con positivo, sumaría. Entonces tenemos 200 por 2 más 400 por 5. Por 5, esto nos daría un valor de sería 1200 más 1200 más 200 por 2 más 400 por 5. Tenemos una reacción de R a Y va a ser igual a 1200. libras. Sumatoria de momentos en eje X, solo tenemos una reacción en A, RAX, este nos va a equivaler a 0. Listo, tiene estos valores, continuamos con una sección del problema que sería en el punto A. Continuamos en el punto A. Punto A. Notamos los valores que nos salió. Listo, aquí en el punto A tenemos una fuerza en el de B hacia A y otra fuerza de punto C hacia A. Listo, vamos a tener una fuerza de AB, tenemos otra fuerza de AC. Listo, aquí vamos a encontrar que tenemos un pequeño ángulo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un ángulo 1. ¿Cómo calculamos ese ángulo 1? Mediante, puede ser tangente, seno o coseno. Aquí tenemos un valor que sería, sí, entonces vamos a ocupar, en este caso podemos ocupar este triángulo pequeño. Si tenemos la altura que es 3 y tenemos nuestra base 6, entonces tenemos tangente de nuestro ángulo 1 va a ser igual 3 sobre 6, y tenemos nuestro ángulo 1 que va a ser igual a la tangente de 26.565 grados. Listo. Listo, aquí vamos a ocupar la sumatoria de fuerzas en el de Y igual a 0. Vamos a descomponer la fuerza AB, que sería fuerza AB Y
vamos a tener otra fuerza, la acción en AY va a ser igual a 0. Tenemos una ya no tenemos más fuerzas, solo serían dos fuerzas. Entonces FAB va a ser igual al seno de nuestro ángulo 1 más nuestra reacción AY, que va a ser igual a 0. Entonces, reemplazando los valores que ya encontramos anteriormente, tenemos que FAB va a ser igual al seno de 26.565 grados más mi reacción AY, que esa sí la encontramos, sería 1200 libras, va a ser igual a 0. Despejando todos estos valores, vamos a tener un valor de 1200 sobre el seno de 26.565 grados. Tenemos un valor de 2683.286 libras. No, FAB sería compresión, compresión. Vamos con una sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Tenemos 1, 2, 3 fuerzas. Área X va a ser más FAC y más FAB en X igual a 0. Tenemos mi reacción en A, X es igual a 0 más FAC, que si no tenemos valor, más FAB por nuestro coseno de nuestro ángulo 1, que sería 26.565 grados igual a 0. Como ya encontramos el valor FAB, despejamos nomás. Tenemos menos FAB, que sería 2683.86. Como es negativo, pasa al otro lado con positivo, que sería coseno de 26.565 grados, es igual a 0. FAC va a ser igual a 2683.286 por el coseno de 26.565 grados, serían 2400.005 libras. Listo, tenemos ya la reacción. Esta estaría en tensión. Vamos con el otro punto. Aquí en este caso encontraríamos un punto C. Tenemos una y encontramos, tenemos dos incógnitas. Punto B no podemos porque tenemos más incógnitas, sería 1, 2, 3 incógnitas. Por lo tanto, vamos a realizar en el punto C. Punto C tenemos una fuerza que encontramos, que sería la de AC. Vamos a encontrar la reacción BC y reacción CE. Aquí podemos encontrar que vamos a tener una fuerza en 0, en el cual vamos a encontrar una fuerza 0 también. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Nombramos FBC, FCB, FCE y FCA. Descomponiendo los vectores, tenemos en el eje Y solo tenemos FBC, que sería en el eje 0. O sea, no tenemos una reacción más para calcular, se va a eliminar, no actúa ni una fuerza, por lo tanto es considerado
la fuerza cero, el elemento cero. Tenemos los motores en el eje X, que vamos a encontrar menos FSA más FCE igual a cero. Despejamos FCE, va a ser igual a FCA. Si encontramos el valor, pasa al otro lado con positivo, 2400.005 libras. Esta está en tensión. Vamos con el punto B. En el punto B tenemos una reacción, dos reacciones, tres reacciones, una fuerza BC y una fuerza AB que encontramos. Tenemos la fuerza ACE, AB, una fuerza BD, una fuerza BE y una fuerza BC. Aplicamos lo mismo para todos. Punto B. Y aplicamos la sumatoria de momentos en Y. Sumatoria de momentos en Y. Sumatoria de momentos en Y va a ser igual a 0. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos que descomponer. Vamos a tener ángulos así y así. Aquí ya tenemos dos ángulos encontrados, como anteriormente. Este va a ser nuestro ángulo 1 porque encontramos este ángulo de acá, y por lo tanto este va a ser nuestro ángulo 1, y vamos a encontrar nuestro ángulo 2. Vamos a hacer la sumatoria de aumentos, que sería FAB por el seno de nuestro ángulo 1, sería el negativo, sería más FBT por el seno de nuestro ángulo 1, menos FBE por el seno del ángulo 2 y menos FBC va a ser igual a 0. De igual manera, para sumatoria de momentos en el eje X va a ser igual a 0. Vamos a encontrar menos FAB en X, que sería el coseno de nuestro ángulo 1, más el FBE por el coseno de nuestro ángulo 2 y más FBD por el seno, no, por el coseno de nuestro ángulo 1. Esto va a ser igual a 0. Listo. ¿Cómo encontramos nuestro ángulo 2? De igual manera, tenemos nuestra distancia, nuestra altura. De igual manera, entonces tenemos nuestra distancia, nuestra altura. ¿Cuál es nuestra distancia aquí? 6 pies. Sería 6 ft nuestro ángulo 2. Listo, vamos a tener nuestra altura que ya conseguimos, que sería 3. Por lo tanto, este nos va a dar igual a la tangente de nuestro ángulo 2,
que es cateto y sobre x, que sería 3 sobre 6. Nuestro ángulo 2 va a ser igual a 26.565 grados. Entonces se puede decir que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 2. Listo. Aquí vamos a reemplazar nuestros valores que ya tenemos. Aquí también me falta una fuerza, que es esta fuerza de 400 que está hacia abajo, menos 400 libras. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Reemplazamos menos FAB FAB, que es nuestro valor de menos 2683.286 por el seno de nuestro ángulo 1, que sería 26.565, más mi FBD. Ese no tenemos, sería FBD por el seno de 26.565, menos FBE, que tampoco tenemos, por el seno de 26 de ángulo 2, que sería 26.565, y menos FBC, que eso equivalía a 0, y menos 400 libras es igual a 0. En el eje X, en el eje X también vamos a reemplazar los valores que tenemos, menos 2683.286 por el coseno de el ángulo 1, sería 26.165 grados, más mi F que no tenemos, F por el coseno de 26.565, más FBD que no tenemos también, por el coseno de 26.565 grados, igual a 0. Aquí vamos a despejar cualquier incógnita. FBD va a ser igual a 2683.286 coseno de 26.565. Tenemos un valor positivo, pasa al otro lado con negativo de 2400.005. Ya tenemos eso, tenemos menos FBE por el coseno de 26.565. Esto va a estar sobre el coseno de 26.565. Tenemos este valor, podemos reemplazarlo en nuestra ecuación de arriba. Listo. Resolviendo, calculando todos los datos, tendríamos 2683
26.286 por el seno de 26.565. Tenemos 1199.999. Tenemos otro valor. Teníamos este y este sobre el coseno por el seno. Tendríamos 2400.005 negativo sobre que tenemos dividido para 26, coseno de 26.565 por el seno de 26.565. Vamos a tener un valor de, sí, tenemos el mismo valor de menos 199.999, menos 400 libras. Sí, bien. Menos FBE por el coseno de eso sería FB. Claro, se elimina este con el coseno de este. Tenemos por esto, entonces sería por el seno de 26.565 menos FBE por el seno de 26.565 menos 400 igual a 0. Estos dos se eliminan, son lo mismo. Se eliminan estos dos. Menos, estos se sumarían, serían de seno de 26.565 menos 26, el seno de 26.565 sería 8.0.894 más 400. FBE va a ser igual a 400 sobre 0.894. Esto nos va a dar un valor de FBE de 400 sobre 0.894. 447.427. Este estaría en tensión. Tenemos el valor de FBE, por lo tanto vamos a reemplazarlo en nuestra otra ecuación. FBD va a ser igual a ver, sería menos 2400.005 menos FBE, que encontramos el 447.427 por el coseno de 26.565 sobre nuestro coseno de 26.565.
positivo. FBD no tenemos. Este pasa al otro lado con negativo. FB positivo, FB menos FAX más FBX más FDX. Aquí es negativo. Acá va a ser negativo también. Sí, todo lo que estamos mal sería más. Tenemos un valor de menos 235.858. Y ahora que este va a estar en compresión. No, compresión negativo. Sí. Este va a estar en compresión. Compresión negativo por negativo positivo. Sí. Vamos con nuestro siguiente punto. Necesitamos esto. Necesitamos desde aquí. Necesitamos nuestra otra fuerza. Necesitamos nuestra otra fuerza aquí. Vamos con nuestro punto, nuestros siguientes puntos, punto E y punto D. Continuamos controlando nuestras fuerzas. Tenemos una fuerza E aquí, una fuerza EH, una fuerza EB que encontramos, una fuerza EC, una fuerza ED. Estamos en el punto E.
fuerza D, una fuerza BE, una fuerza EC, una fuerza EH, y una fuerza EG. Aquí tenemos nuestros ángulos 1, que es el encontramos, este ángulo. Vamos a andar con nuestra sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual a 0, en cual tenemos las fuerzas que actúan en el eje Y, sería FEY más FDE en Y y más FEG en Y, va a ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Tenemos menos FEC menos FEH más vamos a tener también menos FBE en X menos FEG en X más, sería más igual a 0. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tenemos en el eje sería 1, 2 y 3. Ya. Aquí el FEH, esta fuerza que actúa en este nodo en EH, va a ser igual a 0, porque aquí tenemos en el punto H, digamos, analicémoslo. El punto H aquí no actúa ni una fuerza más, no tenemos cómo simplificar, por lo tanto este va a ser también un elemento 0, en donde nos va a especificar que EH, fuerza FH va a ser igual a 0, FEH, que también va a ser igual a la fuerza GH, GH, y esto también va a ser, se puede decir que la fuerza que encontramos también de FBC va a ser igual a 0, o sea, son nuestros elementos fuerza 0. Ya, teniendo en cuenta esto, vamos a ver, seguimos con los cálculos. FBE va a ser igual al seno de nuestro ángulo 1 más mi FDE no tenemos ese valor, más FEG, que sería por el seno de nuestro ángulo 1, va a ser igual a 0. FDE, FEB, FDE si tenemos ese dato que está aquí, sería, va a ser igual a menos FEB, que sería menos 447.427 por el seno de nuestro ángulo 1, sería 26.565 menos FEG. FEG no tenemos ese valor. FEG por el seno de nuestro ángulo 1 sería 26.565 grados, igual a 0. Listo, continuamos con el otro. Menos FEC. Si tenemos ese valor, recién encontramos que sería de 2400.005 más FEH, que ya dijimos que es 0,
menos FE si encontramos ese valor tenemos que ser de menos 447.427 por el coseno de nuestro ángulo 1, que sería de 26.565 grados, más FG por el coseno de 26.565 grados igual a 0. Ya. FG va a ser igual a 2400.005 más 447.427 por el coseno de 26.565 menos más. Tenemos de pasar al otro lado con negativo 556.186 sobre el coseno de 26.565, que es el FG, va a ser igual a 156.186 sobre coseno de 26.565. Esto da 174.62 62. Esto está en compresión, es negativo. Compresión. Reemplazamos en FDE tenemos 447.427 por el seno de 26.565 menos FG, que encontramos que sería menos 174.62 por el seno de 25.165. Esto nos va a dar un valor de negativo, sí, 275.449. Esto está en libras. Está tensión y compresión. Y encontramos esos valores. Vamos con nuestro siguiente punto, que sería en el punto D. Tenemos una fuerza BD y una fuerza DF. Tenemos una fuerza que encontramos de E y otra fuerza de H. Fuerza de E, fuerza ED, una fuerza FDB, tenemos una fuerza DF y una fuerza EG DG. Aquí también vamos a tener unos ángulos diferentes, así y así. Este ángulo ya lo encontramos. Si tenemos ángulo 1, este va a ser nuestro ángulo 1 y este va a ser 6. Tenemos que encontrar la distancia de aquí,
esta distancia no tenemos, por tanto nuestro triángulo estaría así, así, teníamos así, y tenemos otro ángulo pequeñito. Entonces sería nuestro punto B, punto G, punto F. Punto F, punto G. Aquí podría decir que tenemos una distancia G', podríamos poner G'. Aquí tenemos también nuestra distancia, nuestro punto D. Tenemos nuestra distancia que es de B hasta G, sería de 6 más 6. A ver, sería 6 más 6. Esta distancia de aquí sería 6 más 6, 12. Una distancia de 12. Tenemos otra distancia de 6. Y tenemos nuestra altura que sería de 9. Hasta aquí sería, restamos. Sería 9 menos 3 son 6. Entonces tenemos nuestra altura de 6. ¿Y cómo podemos encontrar esa altura pequeña? Mediante tangente. Tenemos mi tangente de mi ángulo 1 va a ser igual a 6 sobre 12 y 6 sobre 12 y vamos a la otra tangente, ángulo 1 de 6 sobre 12, sí, tenemos nuestra altura de FG' que no conocemos sobre 6. E igualamos las ecuaciones, tendríamos 6 sobre 12 va a ser igual a FG' sobre 6. Y despejando FG' vamos a tener que es 6, sería 6 por 6 sobre 12, tenemos una distancia de 3. O sea, esta alturita de aquí va a ser 3. ¿Y cómo podemos comprobar? Porque la tangente debe salirme lo mismo. Sería la tangente de 6 sobre 12 es 26, 50, 65. Y si reemplazamos ese valor que encontramos en FG, sería la tangente de la arcotangente de 3 sobre 6. Y vamos a tener un valor de 26,565. Por lo tanto podemos decir que nuestro ángulo 1 va a ser igual a nuestro ángulo 1. Sí. A ver, sería. No, pues, este ángulo 1 es igual que este otro ángulo 1. Encontramos esta altura. Lo que nos interesa ahorita saber es el ángulo 2, este ángulo de aquí. Por lo tanto, ¿cómo podemos encontrar esa distancia? Esta distancia de aquí, esta ya encontramos que es 3. Y esta distancia son 6. 6 menos 3. Por lo tanto, esta distancia vamos a decir que es 3. Esta vale 3. Esta distancia va a ser 3. Esta de aquí. Listo. Sacamos la tangente de esta. Y de nuestro ángulo 2. Sería la tangente de nuestro ángulo 2 va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 3 sobre
6 nuestra base. Y este ángulo es lo mismo que el otro ángulo. Sería nuestro ángulo 2 va a ser igual a 13 va a ser 26.565. Podemos decir que nuestro ángulo 1 va a ser igual a nuestro ángulo 2. Ya, continuamos haciendo con la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Tendríamos menos f de E menos fbd en Y más f de F en Y menos f de G en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Tenemos que menos f de B en X menos no más y f de F en X más f de G en X va a ser igual a 0. Listo. A ver, reemplazamos los valores f de E y encontramos que sería menos por 275.449 libras menos f de B. Si también encontramos f de B, fbd, entonces sería por el seno de nuestro ángulo 1. Como ya encontramos este valor, que aquí tenemos que sería de menos, sería por menos 2235 por 158 libras por el seno de nuestro ángulo 1, que encontramos también sería 26.565 más mi f de F, ese no tenemos, sería por el seno de nuestro ángulo 1 menos, ese tampoco tenemos, f de G por el seno de nuestro ángulo 2. Por el seno de nuestro ángulo 2 va a ser igual a 0. Y fuerza F sumatoria de fuerzas en X, este valor ya lo encontramos, que sería menos por F de B, que si encontramos 232.235 por 858 por el coseno de 26.565. Listo, tenemos esto. Este f de B, f de F no tenemos a fuerza, más f de F por el coseno de 26.565 más f de G por el coseno de 26.565 igual a 0. Despejamos cualquier variable de F, nos va a quedar igual a, este va a ser igual a negativo, sería 200.235 por 858 por el coseno de 26.565. Tenemos 999.904. De ahí tenemos, claro, positivo pasa al otro negativo, menos f de G, coseno de 26.565. Todo esto se va a dividir para el coseno, para el divisor del coseno de 26.565. Listo. Acá vamos a reemplazar esto de aquí que encontramos y vamos a reemplazar en nuestra otra ecuación.
este valor de una vez. Menos 275.490 más 2235 por 858, seno de 26.565. Esto nos da un valor de 724.455. A ver, sí, esto va positivo, pues al otro lado con negativo. Sí, esto sería por todo esto se multiplica por el seno de 26.565 menos f de g por el seno de 26.565. Tenemos ese valor que sería 999.0904 sobre el coseno de 26.565 por el seno de ese, por el seno de 26.565. A ver, 26, 56. Tenemos un valor de 4.95. Listo. Entonces tenemos el otro f de g, que este se va a eliminar, menos f de g por el seno de 26.565. Ahora, a ver, este se elimina con este y se multiplica por este. Se va a hacer menos f de g por el seno de 26.565 es igual a menos 724.455. Listo, tenemos sumatorio del seno de 26.565 más el seno de 26.565. Esto es igual a menos 0.894 f de g va a ser igual a menos 724.44 menos 449.95. Esto nos da un valor de 7224.505. f de g en negativo, sí, va a ser igual a negativo. Sería 7224.505 sobre 0.894. Sería 81.102. Este está en compresión. Reemplazando este valor acá, vamos a encontrar f de f va a ser igual a sería menos 999.904 menos f de g que encontramos sería menos 81.102 por el coseno de 26.565 sobre el coseno de 26.565. Esto nos da un valor de 6.963.176. Este está en tensión. Sí, tensión. Y esto sería todo con respecto al ejercicio. Y encontramos todas las fuerzas que encontramos
de, encontramos ya esta fuerza AB, AC, AD, BE, CE, esta también EH que va a equivaler a cero por no se aplica ni una carga y no hay como eliminar. Entonces sería cero. Encontramos también esta fuerza es fuerza. Con esto concluimos el ejercicio, donde encontramos todas las tensiones y compresiones de cada punto y de cada fuerza. Gracias.